Vamos a ver cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador que ha visto la humanidad. Pero ojo, su final no fue una cosa de un día para otro, fue una cadena de sucesos muy complejos que de hecho dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Así que acompáñame a descubrir cómo se apagó ese incendio que casi consume el planeta. 60 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? 60 millones de vidas, cada una con su historia, cada una razón de peso para que esa guerra terminara de una vez. Este número nos da la dimensión real de la devastación y de lo que estaba en juego los últimos meses del conflicto. Bien, ¿y cuándo empezó a cambiar todo de verdad? Pues el año clave fue 1944. Ahí es cuando la balanza, ¡pum!, se inclina de forma decisiva. Para las potencias del eje, para Alemania y sus aliados, ese fue el principio del fin. Es que la situación de Alemania para entonces era sencillamente insostenible. Imagina un cerco por todas partes. Estaba luchando una guerra en demasiados frentes a la vez. Y claro, eso la dejó sin recursos, sin gente, estaba al límite, a punto de romperse. Y toda esa presión, claro, se materializó en el avance final hacia el corazón del Reich. La victoria en Europa se convirtió en una especie de carrera hacia Berlín, un asalto que venía desde dos direcciones opuestas. Vamos a verlo más claro. Por un lado, desde el oeste teníamos a los aliados, que después del éxito del día D en Normandía avanzaban sin parar. Y por otro lado, desde el este, el ejército rojo soviético venía como una pisonadora, o sea que Berlín estaba literalmente atrapada en medio, una pinza mortal de la que era imposible escapar. Y lo increíble es lo rápido que se precipitó todo al final. En la primavera del 45 todo se acelera. A principios de año, Berlín ya estaba cercada. Unos meses después, en abril, Hitler se suicida en su búnker. Y apenas una semana más tarde, el 7 de mayo, Alemania firma la rendición incondicional. Fin de la guerra en Europa. El 7 de mayo de 1945. Se conoce como el Día de la Victoria en Europa. Y las imágenes son una pasada. Las calles de Londres, de París, de Nueva York, una explosión de alegría, celebraciones masivas. Después de tantos años de oscuridad, la guerra en Europa, por fin, se había acabado. Pero ojo, mucho cuidado, porque mientras medio mundo celebraba, la guerra no había terminado. Ni mucho menos. El conflicto más mortal de la historia seguía rugiendo con toda su furia en otra parte del planeta. Así que ahora tenemos que viajar al otro lado del mundo, al Pacífico, porque allí la lucha continuaba y era una guerra completamente diferente. Una lucha brutal, salvaje, en medio de islas, selvas y un océano inmenso. Nada que ver con lo que había pasado en Europa. Es que la determinación de Japón era casi fanática. Luchaban con una ferocidad que dejaba a los aliados helados. Cada isla, por pequeña que fuera, se convertía en una carnicería, en un campo de batalla hasta el último hombre. Las bajas, por supuesto, eran enormes para los dos bandos, una auténtica sangría. Y ante esta situación, entró en juego un factor nuevo, algo que iba a cambiar las reglas de la guerra y del mundo para siempre. Hablamos, claro, de la bomba atómica, un fuego tan poderoso que prometía apagar todos los demás fuegos de la guerra. Esta arma no salió de la nada, por supuesto. Fue el resultado del llamado Proyecto Manhattan. Ese era el nombre en clave de un proyecto estadounidense, ultra secreto, para investigar y construir las primeras armas nucleares de la historia. Y entonces llegó el día. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Estados Unidos lanza la primera bomba y en un instante desata el poder del átomo sobre una ciudad entera. En ese momento el mundo contuvo la respiración. Acabábamos de entrar en una era completamente nueva y aterradora. Pero no acabó ahí. Solo 3 días más tarde, Nagasaki. 9 de agosto, cayó la segunda bomba. Y eso ya fue el golpe definitivo. Selló el destino de Japón y de la guerra. 2 bombas en 3 días. La historia cambió para siempre. Con ese segundo golpe, Japón ya no pudo más. Anunció su rendición incondicional. La ceremonia oficial tuvo lugar un poco después, el 2 de septiembre de 1945, en la cubierta del acorazado estadounidense USS Missouri. Y ese día, sí que sí, la Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente en todo el planeta. Pero que se firmara la paz no significa que todo volviera a la normalidad. Ni mucho menos. Fue el comienzo de una nueva era, un mundo que tenía que renacer, literalmente, de sus propias cenizas, marcado para siempre por el legado de la guerra. Y los cambios fueron, sísmicos, no hay otra palabra. El mapa del poder mundial cambió por completo. De tener un montón de imperios europeos, pasamos a tener solo 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La vieja sociedad de naciones, que no había servido para nada, fue sustituida por las Naciones Unidas. Y lo más importante,
Entramos en la era nuclear y en la tensión constante de la Guerra Fría. El precio de esa paz fue simplemente brutal. Ciudades enteras arrasadas. El equilibrio de poder mundial destrozado. Se dibujaron fronteras nuevas en los mapas, lo que por supuesto creó nuevas tensiones que duran hasta hoy. Y por encima de todo, esa sombra. La sombra de la bomba atómica, que desde entonces no ha dejado de planear sobre nuestro futuro. Hay una cita que creo que lo resume todo a la perfección. La guerra terminó. La historia comenzó de nuevo. Es que es exactamente eso. Fue un reinicio para el mundo entero. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Vale, la guerra terminó en el 45, pero el mundo que nació de ahí, ese mundo con sus nuevas reglas, sus nuevos miedos, su paz tan frágil, ¿ha encontrado la paz de verdad alguna vez? Porque si nos fijamos, muchísimas de las tensiones y de los conflictos que vemos hoy en día tienen su origen justo ahí, en cómo terminó aquella guerra.